Hola, buenos días. Vamos a comenzar con el estudio de discipulado. El día de hoy es un repaso de todo lo que hemos visto, o por lo menos de las cosas más importantes, de los puntos principales. Y bueno, al final voy a dar un espacio igual por si alguien tiene dudas acerca de lo que hemos estado platicando en este tiempo, pues se va a dar oportunidad de que las expongan y pues con el favor de Dios vamos a estarlas respondiendo en caso de que hubiera. Entonces les voy a pedir que me acompañen a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a disponernos a escuchar este repaso. Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo, esta mañana en la que nos permites estar en este espacio, en la que nos permites juntarnos como iglesia, Señor, para estudiar tu palabra y para irla comprendiendo cada vez un poco más, un poco mejor, Señor, y pidiéndote tu favor para que así sea, Señor, pidiéndote tu dirección, que tu Espíritu Santo opere en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, y que este tiempo sirva para glorificar tu nombre, pero también sirva para bendecir nuestras vidas, Señor. Bendice a las personas también que vienen en camino, Padre, y también te pedimos por el culto que tendremos más adelante, Señor, que este tiempo sea de edificación para toda la iglesia, Señor, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, pues vamos a comenzar ahí viendo esta imagen que nos habla acerca de la creación. Ahí, si se dan cuenta, está dividido en 6 secciones, que son los 6 días en donde Dios formó el planeta. Entonces, no sé qué tan nítido lo alcancen a ver ustedes, pero en la primera imagen que se encuentra a su izquierda, podemos ver ahí como, digamos, una especie de cielos y está haciendo alusión al día 1. El día 1 es donde Dios crea el día y la noche. Ahí está, muchas gracias, ahí mejoró bastante. La segunda imagen, si se dan cuenta, ahí también una especie de nubes y abajo el mar, porque en el segundo día Dios hizo la separación de las aguas. Quedaron arriba las aguas que quedaron en la bóveda de los cielos y abajo las aguas que quedaron pues en la tierra, por así decirlo, ¿verdad? Para el tercer día de la creación, Dios va a hacer una separación de las aguas que quedaron abajo con la tierra, y entonces, por decirlo de alguna manera, ahí se formaron los continentes. Ahí por primera vez hubo tierra firme, tierra seca, y ya había una separación de lo que es el mar y de lo que es la tierra. Probablemente ahí pues se creó la Pangea, lo que los científicos conocen como la Pangea, y había esa separación de las aguas y de la tierra, y también en ese día se crean los árboles, las semillas y lo demás. Digamos que es una especie de vida, pero una vida sin conciencia todavía, una vida todavía que no tiene, digamos, voluntad, que no tiene movimiento, sino simplemente es una vida que produce frutos, que en este caso son los árboles. Ahora, es algo bien interesante en Génesis la correspondencia que hay entre días. Hasta aquí vamos en el día 3, pero a partir del día 4 va a haber una correspondencia con los días anteriores. Y quiero hacer una aclaración antes de ir a analizar las correspondencias que hay entre días. Génesis no es un libro científico. O sea, no esperen encontrar respuestas científicas en Génesis. A veces se ataca este libro porque dice que contradice a lo que dice la ciencia. Realmente no la contradice, pero tampoco Génesis está intentando dar una respuesta científica. Génesis está intentando dar una respuesta teológica de quién es el creador del universo, de cómo Dios a través de su palabra creó todas las cosas. Pero no podemos esperar ahí encontrar una respuesta científica porque de hecho cuando Moisés escribe Génesis, lo que hoy conocemos como ciencia no se había desarrollado. Los primeros escritores ni siquiera tenían una idea de lo que era la ciencia como la conocemos actualmente. Si Génesis hubiera intentado dar una respuesta científica, los primeros lectores no lo hubieran comprendido. Entonces lo que aquí está dándonos a conocer Génesis es el poder de Dios, el poder creativo, el poder de su palabra, y es una respuesta teológica más que científica. Ahora,
Vamos a la correspondencia que hay entre un día y otro. En el día 1 quedamos que se formó el día y la noche. Y en el día 4 va a corresponder con esa formación, digamos, del universo, y Dios va a llenar ese universo con lo que nosotros conocemos como estrellas, como sol, como luna, y ahí en el día 4 se va a crear justamente eso, el sol y la luna, que Génesis lo menciona como dos lumbreras, la lumbrera mayor para alumbrar el día y la lumbrera menor para alumbrar la noche. Obviamente se está refiriendo al sol y la luna. Y volvemos a lo mismo, no es una respuesta científica, porque hoy en día sabemos que la luna no tiene luz propia como para alumbrar la noche, ¿verdad? Pero en ese momento no interesaba eso, lo que interesaba es dar a conocer el poder de Dios. Entonces ahí hay una correspondencia entre el día 1 y el día 4. En el día 1 se forma el universo, se crea el día y la noche, y en el día 4 se forma todo lo que va a llenar ese universo y lo que va a hacer la diferencia entre un día y la noche, que es el sol y la luna. Ahora vamos al día 5, en donde ustedes pueden ver la penúltima imagen, que es una especie de mar y ahí hay muchas como ballenas o algo así, porque en el día 5 se va a llenar las aguas y dice Génesis que Dios habló y de las aguas brotó vida, ¿verdad? Y se formaron los peces, se formaron incluso grandes monstruos marinos, dice ahí, lo que nosotros sabemos que son dinosaurios, en ese momento no tenían ese nombre, pero incluso los dinosaurios fueron creados ahí en ese momento, y corresponde con el día 2, cuando Dios hizo la separación de las aguas. Entonces aguas quedaron en la bóveda superior y otras aguas quedaron en la bóveda inferior, y en el quinto día se llena esa bóveda inferior y se crean todos los animales marinos, incluso también se crean los peces, porque en el día 2 hubo como ese espacio en donde había agua y en medio había aire. Entonces Dios en el día 5 va a llenar las aguas de abajo y va a llenar ese hueco que hay entre aguas, que es el aire, y va a crear las aves del cielo. Y en el día 6 finalmente va a hacer Dios la población de la tierra, porque en el día 3 Dios había separado las aguas de la tierra, se habían creado los continentes, o en ese caso probablemente un solo continente, y Dios va a proceder a llenar la tierra, el espacio que hacía falta, ¿verdad? Y en el día 6 van a crearse los animales terrestres, y en el día 6 también va a suceder algo muy importante, que es la creación del ser humano. Y el ser humano va a poblar la tierra. Más adelante Dios va a bendecir al hombre y a la mujer y les va a decir: fructificaos y poblar la tierra. Entonces en el día 6 se crea esa especie o esa raza, esa creación que corona todas las demás creaciones de Dios, que va a poblar la tierra, que se corresponde con el día 3. Entonces fíjense que es bien interesante, porque son 6 días y hay una correspondencia entre un día y otro. El día 1 corresponde con el 4, el día 2 con el 5 y finalmente el 3 con el 6. Y obviamente en el séptimo día Dios descansó. Y descansó viendo que su creación era perfecta, ¿verdad? Entonces todo esto nos habla de dos cosas, que son orden y perfección. Son dos cosas que tenemos que tener como muy en cuenta, que tenemos que tener presente acerca de estos días de la creación, en donde Génesis nos está presentando un Dios de orden, y lo podemos ver en esa correspondencia perfecta que hay entre un día y otro, pero también un Dios de perfección, porque cada vez que Dios creaba algo decía que era bueno. Dios hizo la separación de las aguas que quedaron arriba y de las aguas que quedaron abajo, y vio Dios que era bueno. Dios hizo la separación de la tierra y las aguas, y vio Dios que era bueno. Dios creó especies de árboles, frutos que dieran semilla, que se multiplicaran y dieran frutos según su especie, y vio Dios que era bueno. Dios creó los animales y vio Dios que era bueno, y finalmente Dios crea el ser humano y vio Dios que era bueno en gran manera. El ser humano es la corona de la creación, pero esto nos está hablando de estas dos cosas, de orden y de perfección, y nos presenta ese Dios perfecto, ese Dios todopoderoso, pero también ese Dios ordenado. Ahora, ahí en el huerto del Edén va a colocar Dios a Adán, después lo va a hacer entrar en un sueño profundo y le va a dar a su mujer Eva, y les va a dar algo bien importante, que es provisión. Y ahí puse algunos árboles frutales que probablemente no existían en el Edén, pero que existían seguramente unos mejores, ¿verdad?
Imagínate arrancar una fruta ahí del Edén y darle una mordida bien jugosa, ¿no? No como las de ahora, no como los limones que nos venden hoy en día, ¿verdad? Que ni jugo le sale. La creación de Dios era perfecta y Adán y Eva estaban alimentados con la mejor fruta. Es decir, las frutas orgánicas que hoy te venden no se comparan con la creación de Dios ahí en el Edén. Pero Dios estuvo trabajando durante 6 días para crear algo perfecto para el hombre. Y durante esos 6 días Dios estuvo acondicionando el planeta Tierra para después colocar ahí la corona de su creación, que es el hombre. Y yo siempre lo he imaginado de esta manera, como cuando una pareja va a tener un bebé y empiezan a arreglar su cuarto, le compran la cuna, le compran su ropa, sus biberones, para que cuando ese bebé llegue todo esté perfecto y lo puedan recibir y le puedan dar la mejor atención, ¿verdad? Entonces Dios hace algo parecido y Dios ordena la creación y Dios crea estos árboles y crea todo este huerto del Edén para colocar ahí al hombre y darle provisión. Pero había sobre todo una provisión que destacaba por encima de todas las demás y era la provisión de vida, porque había un árbol especial que se llamaba el árbol de la vida, del cual el hombre tenía derecho a comer, porque había otro que se llamaba el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios había prohibido al hombre no comer. Pero del árbol de la vida no hay ninguna indicación de que no pueda comer. Esto quiere decir que el hombre podía comer del árbol de la vida, porque el hombre estaba creado para ser eterno. Hasta el momento del pecado, cuando entró el pecado en Adán y Eva, no había muerte, no existía la muerte. Entonces, los animales que hoy conocemos como carnívoros eran vegetarianos. No sé si se habían puesto a pensar en esto, porque no había muerte. Entonces, si no había muerte, el guepardo no iba a cazar a la cebra ni al antílope, porque eso hubiera traído una muerte de otro animal. Pero antes del pecado no había muerte, entonces todo el mundo era vegetariano en aquel entonces. Hoy yo creo que quien es vegetariano, pues por gusto, pero le sufre, ¿verdad? No, yo no podría ser vegetariano, pero en ese momento toda la creación era vegetariano, tanto el hombre como los animales, porque no había muerte, no se podía matar nada. Y Dios había colocado la provisión del árbol de la vida para que el hombre fuera eterno y gozara de una comunión con su Creador, porque recordemos que Dios se paseaba en el huerto del Edén y se comunicaba con Adán, se comunicaba con Eva y les había dado esta provisión de todo lo que podían comer, provisión de vida y provisión de su presencia. Pero ¿qué va a pasar? Que Dios le da al hombre también voluntad, ¿verdad? Dios crea a Adán y a Eva con una voluntad, porque un ser que no es capaz de tomar decisiones no puede amar a otros. Dios le dio capacidad de amar, de obedecer, y esta última capacidad es bien interesante porque le da la capacidad de escoger. Y entonces el hombre va a escoger hacer el mal. El hombre tenía esa capacidad de hacer el bien, de escoger el bien, de tomar sus decisiones con base a la voluntad de Dios, pero va a elegir lo contrario y va a escoger hacer el mal y va a escoger desobedecer. Y entonces del único fruto que tenía prohibido comer, Eva va a comer, le va a dar al hombre, y Adán va a comer también desobedeciendo a Dios, y entonces sí, ahí va a entrar la muerte. Ahí va a entrar la muerte en el mundo, y entonces empiezan a ocurrir muchos cambios en el mundo, ¿verdad? Empieza a ocurrir que el hombre es sacado del huerto del Edén, ahora tiene que cultivar la tierra con el sudor de su frente. Ahora la tierra produce espinos, cuando anteriormente la tierra era perfecta y no producía ninguna clase de espinos. Ahora los animales van a ser ponzoñosos, van a ser venenosos. Con el paso del tiempo los animales van a empezar a atacarse unos a otros y entonces va a crearse ahí la cadena alimenticia que hoy conocemos, porque ya hay muerte. Ya hay muerte en la creación, y entonces ahora sí los animales empiezan a matarse unos a otros, pero sobre todo el hombre muere. Y el hombre muere espiritualmente, y eso significa que hay una separación entre Dios y su creación. Muerte, recordemos esto, significa separación. Y entonces cuando Dios le dice al hombre que si desobedece va a morir, se está refiriendo a esa separación. Y esa separación que no va a poder ser arreglada de ninguna manera, salvo de la manera que Dios provea. Y entonces el hombre, a partir de este pecado, nace muerto espiritualmente, es decir, nace separado de Dios, desde Adán hasta cada niño que nace hoy en día. Pero Dios le había dado al hombre esa capacidad.
tanto de amar, tanto de elegir, escoger y obedecer, porque no fue creado como un robot, ¿verdad? No fue creado como un ser autómata, fue creado como alguien con capacidades, como alguien con decisiones, como alguien con libre albedrío, ¿verdad? Y entonces, pues va a suceder esto del pecado, porque va a suceder lo siguiente, que Satanás siembra en el hombre el mismo deseo que él tuvo, tratar de ser igual a Dios. Recordemos que en la creación de los ángeles todos habían sido creados perfectos, todos obedecían a Dios, todos vivían en la presencia de Dios, pero había un ángel especial que era Lucifer, que decide desobedecer, rebelarse en contra de Dios, porque era tan bello este ángel que entró soberbia en su corazón y quiso tomar el lugar de Dios, ocupar el trono de Dios. Con él va a arrastrar alguna cantidad de ángeles y Dios los va a expulsar del paraíso. Entonces, cuando crea Dios a Adán y a Eva, Satanás se encuentra ahí en la tierra y toma la forma de una serpiente y siembra en el hombre el mismo deseo que él tuvo en el cielo de querer ser como Dios. Y entonces Satanás va a tentar a la mujer y le va a decir: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todo fruto? Y Eva le va a decir: no, solamente de uno, porque cuando lo comamos moriremos. Y Satanás les va a engañar diciéndole que no morirán, sino van a ser iguales a Dios. El mismo deseo que él tuvo en el paraíso lo siembra ahora en el hombre y le dice: tú puedes ser como Dios. Y entonces piénselo de esta manera: quien crea el falso evangelio de la prosperidad es Satanás. El hombre lo tenía todo, no podía ofrecerle nada más Satanás al hombre, porque él vivía ahí en el huerto del Edén con unos frutos seguramente riquísimos, con unos frutos perfectos, pero lo único que le podía ofrecer al hombre es ser un ser superior. Y entonces ahí se crea el falso evangelio de la prosperidad, diciéndole que el hombre puede ser como Dios, cuando esto es obviamente una mentira. Y entonces Eva lo va a creer, Adán lo va a creer, y va a entrar ahí el pecado del hombre, por lo que Dios va a expulsarlos del Edén. Entonces, cuando el hombre peca, se esconde, trata de ocultarse de Dios, se crea él mismo una vestimenta de hojas que obviamente iba a perecer, que obviamente se iba a marchitar, pero era un esfuerzo inútil del hombre para ser nuevamente aceptado delante de Dios, ser aceptable delante de su Creador. Y lo que va a suceder ahí en el huerto del Edén es el primer sacrificio de un cordero sustituto. Aunque la Biblia no lo menciona tal cual, es evidente que hubo una primer muerte, porque Dios los viste con pieles de animales, y para vestirlo con pieles de animales tuvo que sacrificar a un cordero que no merecía morir, pero que toma el lugar del hombre en cuanto a la muerte física. El hombre en ese momento ya se encontraba muerto espiritualmente, pero ahora un cordero toma su lugar en cuanto a la muerte física, muere un cordero inocente y Dios les provee estas vestimentas. Y entonces ahí encontramos el modelo de Dios para nuevamente aceptar al hombre, para que el hombre sea nuevamente aceptado delante de él, y es el modelo que hemos estado mencionando de fe, sacrificio y sangre. Entonces el esfuerzo del hombre no puede acercarlo a Dios, el hombre solo puede acercarse a Dios a través del modelo que Dios mismo establece: fe, sacrificio y sangre. Ese es el modelo de Dios y ese es el modelo que tenemos que seguir hasta hoy en día. Conforme vayamos avanzando en el estudio, vamos a entender la manera en que nosotros cumplimos con ese modelo de fe, sacrificio y sangre. Pero por el momento vamos a recordar a un par de hermanos que ofrecen sacrificios delante de Dios. Ahora, estos no son los primeros hijos de Adán y de Eva, porque cuando Caín es expulsado se encuentra toda una ciudad, ¿verdad?, en donde Caín va a tomar mujer. Esto quiere decir que Adán y Eva ya habían tenido hijos anteriormente, se había creado una familia, se habían separado quizás de Adán y de Eva, habían formado una ciudad, y cuando Caín sale, después de haber matado a Abel, se encuentra con la descendencia de Adán y de Eva, porque no hay otra forma de que la tierra se poblara más que a través de la descendencia de Adán y de Eva. Y recordemos que en aquel entonces vivían más de 700, 800 años, tenían mucho tiempo para poblar la tierra, ¿verdad? Entonces cuando Caín
comete este asesinato, la tierra ya había empezado a poblarse y Caín va a tomar mujer y va a encontrar estas ciudades de la misma descendencia de Adán y de Eva que seguramente años antes habían tenido, ¿verdad? Pero centrémonos en esta historia en donde los dos van a ofrecer un sacrificio. Caín lo va a ofrecer de sus cosechas porque él se dedicaba a labrar el campo y Abel lo va a ofrecer de su ganado, por así decirlo, porque él se dedicaba a eso, a cuidar corderos. Ahora, ambos ofrecieron lo mejor que tenían. Caín ofreció lo mejor de sus cosechas, pero no era el modelo de Dios. Entonces, aunque ofreció su mejor esfuerzo, no fue aceptado delante de Dios porque no era el modelo de Dios. El modelo de Dios era fe, sacrificio y sangre. Y las verduras no cumplen con ese modelo, por más que sean las mejores verduras, por más que sean una cosecha grande, ¿no? Entonces, aunque el esfuerzo de Caín probablemente fue el que mejor pudo hacer, no correspondía al modelo de Dios. Sin embargo, el de Abel sí, porque Abel ofrece un cordero, que es un sacrificio, lo degolla, que es un derramamiento de sangre, y aparte tiene fe en Dios. Y entonces Dios va a aceptar con agrado el sacrificio de Abel, pero va a despreciar el sacrificio de Caín. Y hoy en día hay personas que ofrecen su mejor esfuerzo, que se esfuerzan por querer ser agradables delante de Dios, pero como no se acercan conforme al modelo de Dios, ese sacrificio no es aceptado. No podemos negar, por ejemplo, que las personas que mañana van a viajar a la villita de rodillas, flagelándose y haciendo ahí toda una caravana, no podemos negar que se están esforzando. No podemos negar que ellos tienen una fe, pero es una fe mal fundamentada. Pero el esfuerzo ahí está. No les podemos decir, es que tú no te esfuerzas en agradar a Dios. Ahí está el esfuerzo, pero no es un esfuerzo conforme al modelo de Dios. Y entonces Dios no acepta ese sacrificio. Por más que terminen con las rodillas totalmente molidas, Dios no va a aceptar ese sacrificio porque no es conforme al modelo de Dios. Entonces lo mismo pasa ahí con Caín. Se esfuerza en cosechar, trabaja, lleva quizás sus mejores frutos, pero no era el modelo de Dios y entonces Dios rechaza su sacrificio. Vamos a avanzar a lo siguiente que vimos. Después Caín obviamente va a ser desterrado, o más bien se destierra él mismo, porque en ningún momento en la Biblia encontramos que Dios lo destierra. Caín dice, ahora tú me destierras, pero Dios nunca menciona esas palabras. Caín mismo se destierra y de él va a salir toda una generación perversa. Lamec es uno de los descendientes de Caín y va a decir Lamec que si Caín es vengado 7 veces, él lo será 70 veces, me parece que menciona. Y menciona ahí unas palabras muy fuertes Lamec, de que su brazo va a ser como un brazo de hierro, de que él va a dominar la tierra. Y vemos que la descendencia de Caín comienza a alejarse de Dios cada vez más. Sin embargo, Adán y Eva tienen otro hijo que se llama Set, y la Biblia va a decir que la descendencia de Set comienza a invocar el nombre de Dios. Y entonces a partir de Caín y Abel podemos ver 2 ramas en la humanidad. Siempre van a estar bien marcadas estas 2 ramas. Una rama que se aleja de Dios y otra que lo busca de todo corazón. En la Biblia no hay más caminos. O escoges el camino del bien o escoges el camino del mal. No hay un punto medio, no hay un punto intermedio, no hay lugar para tibios. O eres frío o eres caliente. La descendencia de Caín se aleja de Dios, la descendencia de Set comienza a invocar el nombre de Dios. Y entonces va a llegar un nombre importante después de que la maldad se ha multiplicado sobre la faz de la tierra, y este hombre es Noé, ¿verdad? Entonces la tierra estaba ya poblada, pero los descendientes de Adán y de Eva habían comenzado a separarse, obviamente por causa del pecado. La maldad era cada vez mayor y se mencionan unas de las palabras más tristes que encontramos en la Biblia, si no es que las peores, las más tristes, y es que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dios sintió tristeza, sintió pesar por haber creado al hombre porque el hombre se había alejado de él. Y entonces Dios trae un juicio al hombre, pero antes de ese juicio también va a traer una oportunidad de salvación, una oportunidad de arrepentimiento. Y durante 120 años Noé va a estar construyendo un arca
en donde había espacio para que entrara Noé y su familia, entraran especies de diferentes animales, pero también había espacio para que entraran otras personas que durante 120 años estuvieron burlando de Noé. Y cuando finalmente llega el diluvio, entonces la gente va a quedar fuera del arca, el agua va a empezar a subir porque dice la Biblia que se abrieron las cataratas del cielo. Imagínate esto, probablemente si bien no hemos viajado a Canadá, al menos yo no lo he hecho, pero conocemos las cataratas del Niágara, ¿no? Que son algo impresionante. La cantidad de agua que se desborda es algo impresionante y eso es una catarata. Y la Biblia dice que se abrieron las cataratas del cielo. Y recordemos que Dios había hecho una separación en la bóveda superior y la bóveda inferior. Y había aguas que cubrían el firmamento, ¿verdad? Y Dios las va a abrir las compuertas, se va a derramar esa agua y el hombre va a perecer por causa de su pecado. Pero Dios le había dado a Noé instrucciones precisas, no solo sobre el material y las medidas de la construcción, sino también le da indicaciones de que haya solamente una puerta, la cual Dios mismo cerraría. Solamente se salvaron del diluvio los que en el tiempo que Dios dio esa oportunidad entraron por esa única puerta, cuando hubo la oportunidad de hacerlo, cuando Dios abrió ese momento de gracia, cuando Dios dio esa oportunidad y proveyó Él mismo la salvación y proveyó Él mismo la puerta en donde tenía que entrar el ser humano, pero el ser humano decidió no hacerle caso, más que la familia de Noé. Y obviamente Dios cierra la puerta, porque probablemente, piensen en esto, probablemente si Dios no cierra la puerta, Noé al ver a la gente ahí corriendo, a lo mejor ya nadando porque el agua empezaba a subir, probablemente Noé hubiera dicho, sí, suban, y les hubiera lanzado un lazo o se le hubiera hecho el corazón de pollo, ¿no? Y los hubiera querido salvar probablemente. Pero ya no era el tiempo de Dios. Dios ya había dado un tiempo preciso, ya había dado una oportunidad, ya había dado un tiempo de gracia y ahora Dios mismo cierra esa puerta. Esa misma puerta que Dios proveyó, Él mismo la cierra, porque la salvación únicamente depende de Dios y no hay más. La salvación depende de Dios y no del hombre. Ahora avanzamos, Noé baja después de 40 días de lluvia y después de haber andado ahí esperando a que el agua descendiera, Noé baja, ofrece un sacrificio que Dios no le había pedido, pero que Noé de todo corazón y con gratitud ofrece a Dios, del cual Dios se agrada, va a empezar a poblarse la tierra nuevamente y ojo, si no han leído completa esta historia, léanla. Ahí es donde Dios cambia la dieta del hombre, gloria a Dios. Ahí es donde Dios le da oportunidad al hombre de que case para comer, después de que Noé baja del arca y le dice, ahora puedes comer también de los animales, cuando anteriormente el hombre era vegetariano, ¿verdad? Y le va a decir, tienes derecho a cazar, pero únicamente para comer. Entonces, quien caza hoy por diversión va en contra de Dios. Quien mata para comer, eso sí está aprobado por Dios. Pero Dios ahí cambia la dieta del hombre y bueno, va a empezar a poblarse nuevamente la tierra. Lamentablemente dice la Biblia que el corazón del hombre siempre tiende al mal y va a haber nuevamente mal. Y entonces nos vamos a encontrar con un hombre que se llama Abraham, que vive en Ur de los Caldeos, que era una tierra idólatra. Y Dios le va a decir que salga de su tierra y de su parentela y le va a hacer unas promesas bien interesantes. Vamos a ver qué promesas le dice Dios a Abraham. Dios le dice a Abraham, o le promete hacer de sus descendientes una gran nación. Y haré de ti una gran nación, lo encontramos en Génesis 12, 1 y 2. Haré de ti una gran nación. Esa es la primera promesa de Dios. Más adelante en el capítulo 17, si no me equivoco, le va a decir Dios, sal, mira al cielo, y si puedes contar las estrellas, así de grande será tu descendencia. Y yo no sé ustedes cuál sea el cielo más hermoso que hayan visto de noche. A veces, por ejemplo, en ciudades como la Ciudad de México, ves al cielo y no ves nada, pura contaminación, ¿no? Pero hay lugares en donde, digamos que no hay tanta contaminación y se ve impresionante. El cielo más hermoso que yo he visto lo vi en Oaxaca, en una playa ahí un poco virgen. En la noche salimos a ver las estrellas y eran incontables realmente. Pocas veces se puede contemplar un cielo como los que se ven en estos lugares en donde no hay tanta contaminación, ¿verdad? Pero Abraham sale e imagínense, en ese momento no había nada, ninguna máquina trabajando a combustión, no había ningún tipo de contaminación, el cielo se ha de haber visto increíble en ese entonces, ¿no?
sin nada que nublara la vista. Y sale Abraham y ve este cielo lleno de estrellas que obviamente no puede contar, y Dios le dice: así va a ser tu descendencia, haré de ti una gran nación. También Dios le promete bendecirlo: a todo aquel que te maldijere yo lo maldeciré, y a todo aquel que te bendiga yo lo bendeciré. Dios le promete que en Abraham, y específicamente su descendencia, serían benditas todas las familias de la tierra. Está hablando aquí de un Salvador, que más adelante vamos a llegar al cumplimiento de esa promesa. Y le promete también una tierra nueva. Y le dice: tú vas a andar como extranjero en esta tierra, que era la tierra de Canaán, pero Dios se la promete, y se la promete para sus descendientes. Y entonces, pues hasta aquí es hasta donde hemos llegado en este estudio, en estas 10 lecciones que hemos visto. Estos son a grandes rasgos pues los puntos principales de este estudio. Uno de los puntos principales también lo encontramos en Génesis 3:15, en donde Dios promete, y de hecho le está hablando a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Entonces, desde Génesis 3:15 hay una promesa de un Salvador. Y ahora en Abraham hay una promesa de que en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y todo esto nos está hablando de un Salvador. Todo esto nos está hablando a futuro de alguien que iba a llegar, iba a cumplir la promesa de Génesis 3:15, iba a cumplir la promesa de Génesis 12:1 y 2. Y Dios iba a enviar a ese Salvador que iba a derrotar a la serpiente. Dios iba a enviar a ese Salvador que iba a hacer que todas las familias de la tierra fueran benditas. Y bueno, hasta aquí el repaso del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta, ya sea de lo que vimos hoy o lo que hemos estado viendo anteriormente, y pues hay oportunidad ahorita para contestarlas. Ok, la última promesa era una tierra nueva. Sí, lo que se conoce como la tierra prometida, la tierra de Canaán. ¿No hay más preguntas? Perfecto. Bueno, entonces oramos y con esto terminamos el repaso del día de hoy. Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos por este repaso que hemos podido ver el día de hoy, Señor. Gracias porque tu palabra es clara y en ella pues nos revelas tu poder, nos revelas tu perfección, tu orden, pero también nos revelas la provisión que das a nuestras vidas, nos revelas tu amor para con nosotros, Señor, tu paciencia, tu misericordia, Señor, y nos revelas que tú eres un Dios grande, pero también un Dios perdonador. Un Dios lento para la ira, pero pronto para perdonar, Señor. Y te damos gracias por ello. Te pedimos que sigas hablando a nuestros corazones a través de este estudio que estamos llevando a cabo, Señor, que las próximas lecciones que estudiaremos más adelante nos vayan abriendo cada vez más el entendimiento y la comprensión de tu palabra, Señor, para que asimismo podamos glorificarte y asimismo podamos ser cada vez más agradecidos por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén.